Ya, siendo las 18:35 y por el tiempo, para respetar el tiempo de todos, les damos la más cordial bienvenida a esta charla informativa sobre el curso de litigación en juicio oral penal de la Academia Nacional de Litigación. Hoy día está con nosotros Felipe Marín, que es el director ejecutivo de la Academia y docente del curso y abogado litigante también. Y otra persona, perdón. Y Leonardo Moreno, también docente del curso, director de ANL y académico. ¿Ya? Así que les voy a dejar a Felipe Marín, que va a comenzar conversando con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por haber venido a nuestra reunión. Yo quiero partir explicándoles de qué se trata este curso y su metodología. Para eso voy a compartir pantalla con ustedes y mostrarles una breve presentación que hemos preparado justamente para hacer esto lo más claro posible y que no se nos olvide nada. Bien, este es un curso de litigación en juicio oral en materia penal y en esta charla vamos a hacer dos partes. Es importante tenerlo claro para que ustedes mismos sepan qué es lo que viene a continuación y cuándo pueden participar de esta conversación. Primero yo voy a hacer como les decía, una breve exposición acerca del curso y luego también Leonardo Moreno les va a explicar su experiencia como docente en este curso y después vamos a abrir un espacio para las preguntas. Así que si tienen alguna duda durante mi presentación, va a haber un momento, una vez que terminemos, para conversar de todas las dudas que puedan tener respecto al curso. Primero, ¿de qué se trata este curso? Este es un curso, me parece que es importante hacer esta distinción porque a veces se causan algunas confusiones todavía sobre estas materias. Es un curso de litigación en materia penal y por lo tanto no es un curso de derecho procesal penal. Es un curso de litigación, no es un curso de derecho procesal. ¿Qué significa esto? Significa que en este curso nos concentramos en dar a conocer, explicar y entrenar para que ustedes puedan saber hacer lo que hemos enseñado durante este curso, las habilidades de litigación. El derecho procesal es un derecho que es un conocimiento que en este curso asumimos que ya existe. Obviamente, en algunos momentos puede ser pertinente hablar de algunas cuestiones procesales para resolver alguna duda o lo que sea, pero el centro, el núcleo de este curso es construir, desarrollar, mejorar las habilidades de litigación. Y quizás para entender mejor esta distinción entre estas materias, ¿verdad? Litigación y procesal, sea bueno un ejemplo que a mí generalmente me gusta dar porque es una analogía, creo que es bastante clara. Si nosotros quisiéramos ser o aprender a ser eh, choferes de auto, manejar un auto, tendríamos que tener nuestra licencia, ¿verdad? Y para tener nuestra licencia tendríamos que estudiar la ley del tránsito, ¿cierto? Y nos van a someter a una prueba, ¿verdad? En la que nos van a preguntar sobre materias de la ley del tránsito. Sin embargo, si nos conocemos la ley del tránsito al revés y al derecho, y nos sacamos un 7 en ese examen de la ley del tránsito, solo por eso, no estamos habilitados para manejar un auto, ¿verdad? Conociéndonos la ley del tránsito y sacándonos un 7 en el examen, nos podemos entregar las llaves de un auto y no vamos a saber a dónde ponerlas, ni siquiera para hacer andar el auto, ¿verdad? Ni hablar de pasar los cambios o aprender a frenar o dar bien una curva, como sea, ¿verdad? Eso, conocer la ley del tránsito, es conocer el derecho procesal, las reglas que regulan, ¿cierto?, cómo hay que hacer algunas cuestiones en un proceso judicial cualquiera, en el caso nuestro, en penal, ¿verdad? Pero las clases de manejo,
lo que de verdad nos va a enseñar cómo mover ese auto de un lugar a otro de manera efectiva y segura, ¿verdad? Son, en nuestra analogía, las clases de litigación, ¿verdad? Lo que queremos entonces aquí es desarrollar, perfeccionar, pulir, en el caso de los que tengan más experiencia, las habilidades de litigación. El Código Procesal Penal nos puede decir, entonces, por ejemplo, quién pregunta primero respecto de un determinado testigo, la parte que lo presenta, ¿verdad? Pero el Código Procesal Penal no nos dice qué preguntar, en qué orden preguntar, y así por delante, ¿verdad? Eso está más bien entregado a las habilidades de litigación, que es lo que pretendemos desarrollar en este curso. Por eso es que la metodología que usamos en este curso está destinada a desarrollar habilidades, Como ustedes sabrán, en la educación de adultos particularmente, se han descrito al menos 3 distintos niveles de aprendizaje. Y cuando se habla de aprendizaje profundo, que es justamente lo que queremos lograr con este curso, hay que pasar por estos tres niveles distintos. El primer nivel de conocimiento o aprendizaje es el que se denomina así tal cual de conocimiento, cuando uno conoce algo que antes no conocía. Es una primera aproximación a conocer un fenómeno, ¿verdad? Pero no es ni muy profundo ni muy detallado tampoco. Un paso más allá está la comprensión o entendimiento de ese fenómeno. Esta es la etapa en que uno tiene un conocimiento más profundo, por supuesto, que el anterior, en el que puede ya probablemente hacer preguntas relevantes, análisis un poco más profundos, complejizar, ¿verdad?, el fenómeno. Pero nada de eso hasta ese momento nos permite saber hacer lo que estamos hablando, ¿verdad? Eso solamente llega con el tercer nivel o grado de conocimiento, que es el de el saber hacer. Y eso se logra, el saber hacer, solamente a través de un método que no es el mismo que se usa para conocer y entender. El método es un método que nos obliga a poner las manos en la masa, nos obliga a practicar, y es justamente lo que vamos a hacer en este curso. Aplicando ese método, vamos a entrenar. Entonces, muchas de las cosas, de hecho, que yo les voy a contar van a estar vinculadas al entrenamiento, y como están vinculadas al entrenamiento, mucho a la imagen también, entonces, de no una sala de clase tradicional, sino que más bien algo más parecido a un gimnasio, ¿verdad? Donde vamos a entrenar habilidades específicas respecto de la litigación en una audiencia de juicio. Por lo tanto, más de la mitad de este curso está destinado a entrenar, Y esperamos, además, como les voy a contar, que este entrenamiento sea de muy alta calidad. ¿Por qué? Fíjense cómo está diseñado el contenido del curso. Primero, vamos a tener una etapa de marco conceptual, si ustedes quieren. Vamos a explicar de qué se tratan las herramientas básicas de litigación. Esta es la etapa, si ustedes quieren, de conocimiento y entendimiento de estas herramientas. En nuestra primera clase vamos a hablar de la teoría del caso y vamos a explicar de qué se trata la teoría del caso. En la segunda vamos a hablar respecto del examen directo y el contraexamen de las personas que van a declarar al juicio, testigos o peritos. En la tercera clase vamos a tener un taller en que vamos a tratar de aterrizar un poco más los conceptos que hemos visto hasta ese momento, teoría del caso y examen directo. Es un taller que históricamente ha resultado muy entretenido y ha cumplido efectivamente la misión de bajar esto un poco más a la tierra. En nuestra cuarta clase vamos a revisar también cómo incorporar la prueba documental y la prueba material al juicio, y además de las objeciones y los alegatos de clausura. Y en la quinta clase ya vamos a empezar con nuestro entrenamiento a través del taller en teoría del caso. A partir de la clase número 5, entonces, vamos a
trabajar con un caso penal, hecho especialmente para este curso, en el que vamos a comenzar a aplicar con guía de los docentes cada una de las cuestiones que revisamos en las clases anteriores. Y entonces, en la clase número 5, vamos a comenzar ese trabajo con la teoría del caso que es parte de los materiales de nuestro curso. En la clase número 6 vamos a empezar a aplicar esa teoría del caso que ya diseñamos en la clase anterior a los exámenes directos y contraexámenes de los testigos de la prueba, ¿verdad?, que existe en este caso a través de simulaciones guiadas y con el feedback de los docentes que nos van a acompañar. En la clase número 7 vamos a seguir todavía en simulaciones de exámenes directos y contraexámenes, pero con una dificultad añadida. Vamos a ir increciendo en la dificultad hasta llegar al último punto, como van a ver. Y la dificultad añadida en esta clase número 7 es que ya no vamos a simular solamente entre nosotros, ¿verdad? Y alguno de los alumnos va a hacer el rol de un testigo, como lo hacemos en la clase número 6, sino que en la clase número 7 vamos a contar con la participación de testigos expertos, ¿verdad?, que van a cumplir el rol de testigo, acercándonos a un espacio más realista, ¿verdad?, y que además están entrenados para saber ponernos en problemas y que tengamos que superar los problemas que en la práctica se nos van a presentar probablemente en un examen directo y un contraexamen. En la clase número 8 seguimos avanzando con la preparación, en la simulación de la preparación que haríamos de nuestros testigos y declarantes en el juicio para terminar en la clase número 9 con la simulación de la audiencia de juicio completa del caso que hemos venido preparando. Y en esta simulación de la audiencia de juicio participa dirigiendo la audiencia un juez penal de verdad, ¿verdad? Un juez penal que ejerce como juez penal en la práctica. Entonces, además de contar con estos testigos profesionales para las simulaciones, como les decía, utilizamos un caso penal especialmente diseñado para el curso y hacemos que el espacio de simulaciones, el espacio en el que todos van a tener que exponerse, ¿verdad?, de alguna manera a cometer errores, ¿verdad? Y eso es, de hecho, lo que esperamos, poder detectar esos errores para ayudar a cada uno de los alumnos de nuestro curso a mejorar esos errores. Hacemos entonces que este espacio de simulación y de errores sea más que un espacio para pasarlo mal, por hacer las cosas mal, sea una oportunidad de descubrir esos espacios que todavía probablemente tenemos que pulir para mejorar nuestra litigación y así tener mejores resultados en nuestro juicio. Todos los alumnos tienen un espacio para participar en las simulaciones y esto es muy importante. Como yo les decía hace un momento, cuando entramos especialmente en la fase ya de entrenamiento, nuestras clases se parecen mucho más a un gimnasio que a una sala de clases tradicional, ¿verdad? Porque lo que hacemos es entrenar músculos específicos que tenemos que desarrollar de nuestras habilidades, ¿verdad? Un contraexamen se hace temáticamente con preguntas sugestivas desagregadas de un solo punto. Muy bien, digamos que eso es así, ¿verdad? Y si queremos entonces entrenar cómo hacer un contraexamen con esas características, tenemos que hacerlo una y otra vez, repetir, ¿verdad? Hacerlo y ver qué funcionó mal, recibir el feedback y volver a repetirlo. Tenemos que sentarnos, si ustedes quieren, en este gimnasio, en la máquina de bíceps, que es la máquina de contraexamen, no en la máquina de pierna, esa está destinada a otra cosa. Cada uno de los músculos de cada una de las habilidades de litigación se ejercita con la máquina específica para ese músculo en particular, que es distinto a los otros. Bueno, si eso es lo que de verdad en un curso de litigación se pretende, entonces una de las cuestiones importantes no es solo contar con buenas máquinas, no es solo contar con buenos entrenadores, ¿verdad?, que nos ayuden a hacer correctamente el ejercicio, que nos rectifiquen los que estamos haciendo incorrectamente, sino que además, y esto es tremendamente importante, necesitamos un gimnasio que no esté lleno de gente, ¿verdad? Porque si tenemos un gimnasio lleno de gente, probablemente la mayoría de los que asisten a ese gimnasio van a ver cómo otros hacen ejercicio, pero no van a poder ejercitarlo por sí mismos, ¿cierto?
va a dar la hora, van a cerrar el gimnasio y todavía la fila para llegar a la máquina y usarla no va a haber llegado, ¿verdad? Y por lo mismo es que nuestros cursos tienen un máximo de alumnos, un máximo de 18 alumnos, que garantizan que todos puedan usar las máquinas, ¿verdad? Que todos puedan, por lo tanto, desarrollar sus músculos, que todos puedan entrenar y mejorar sus habilidades de litigación. Además, aprovechando que nuestras clases son remotas, las clases se graban, y por lo tanto, si alguien por alguna razón no ha podido acceder a alguna de las clases, estas quedan grabadas y disponibles por 30 días una vez terminado el curso para poder revisar esa clase, repasar lo que se haya visto en esa clase. Por ejemplo, las clases en que entrenamos, esas clases no se graban, entre otras cosas porque los que tomen el curso lo van a poder comprobar. El entrenamiento lo hacemos desde un rol siempre. Entonces, en algún momento vamos a tener que dividirnos entre fiscalía, órgano acusador, ¿verdad? Y defensa. Y por lo tanto, la contraparte no puede enterarse de cómo estamos entrenando para preparar el juicio, porque si no, estaríamos dejándolos ver elementos estratégicos que no queremos que tengan, ¿verdad? Antes de la audiencia de juicio al final, ¿cierto? Entonces, esas clases no se graban, pero sí se graban, si es que quieren verse a ustedes mismos litigando, que es también una cuestión importante a tener en cuenta. Sí se graba la clase final en la que se simula el juicio oral completo y donde cada uno de los participantes del curso tiene una oportunidad también para litigar. Como cuestiones prácticas, este curso en esta versión del año 2023, que es la primera versión de este año, empieza el lunes 3 de abril, termina el 3 de mayo de este mismo año. Es un curso, como pueden ver, que las 9 clases se distribuyen en un mes. Las clases son los días lunes y miércoles de 18 horas a 21 horas en hora de Chile continental. Son 27 horas cronológicas en total, por lo tanto, y están certificadas por la Academia Nacional de Litigación. Si tienen cualquier duda, está nuestro correo de contacto, que es contacto@anl.cl, o también pueden escribirnos a el WhatsApp de la Academia, que está ahí mismo descrito. Ahora los dejo con Leonardo Moreno, para que les explique su experiencia en este curso, y luego vamos a abrir, como les dije hace un momento, el espacio para sus preguntas, comentarios, o lo que estimen pertinente. Leonardo. Muchas gracias, Felipe. Un gusto saludarlos a todos los que están aquí. Bueno, transmitirles de alguna manera cómo ciertas ideas que uno, o se las ha escuchado a un colega, las ha escuchado en algún curso al que asistió, o probablemente las leyó por ahí, ¿cierto? Todos nos hemos aproximado de distintas maneras al fenómeno de la litigación oral. De alguna manera, este curso las representa, por lo tanto ratifica muchas de estas ideas, pero le da un sentido práctico. Es decir, aquí lo que queremos es que, como decía Felipe, salgan buenos conductores o salgan buenos gimnastas, ¿no? Y no queremos atiborrarlos o llenarlos de cuestiones meramente teóricas o algunas de ellas que probablemente ustedes vieron. Yo creo que una cosa que un litigante aprende rápidamente es que es muy distinto el conocimiento teórico de lo que hago o veo a veces hacer en la práctica, ¿no? Y cómo a veces hay una disonancia entre lo que dice un código o en lo que dice un código y la práctica, y que, para decirlo en términos muy simples, normalmente lo que escuchamos es que todos saben litigar, ¿no? Y la verdad es que uno va a ver cómo es ese desempeño de aquellos que dicen que saben litigar y no es probablemente siempre el que uno esperaría. Entonces yo creo que hay ciertas ideas con las que yo quisiera conversar con ustedes muy brevemente, ¿sí? Que dan un poco cuenta de que hay que aprender a hacer. No es solo un conocimiento que yo adquiero, si quieren ustedes, de manera más enciclopédica o solo mirando, ¿no? Muchas veces en los cursos de litigación, cuando son muchas las personas, algunos aprenden, muchos miran, y todos después terminan con el curso aprobado. Bueno, de nuevo ese es un problema. Entonces yo diría que una primera idea
que va a quedar muy de manifiesto en este curso es que en las audiencias orales, dada la lógica que tienen, no se puede improvisar, ¿no? En las audiencias lo que uno tiene que hacer es prepararlas previamente, definir objetivos que uno quiere alcanzar y ejecutar lo que vamos a llamar las técnicas de litigación de manera correcta para aproximarse de la mejor manera a esos objetivos. Y eso significa básicamente que vamos a trabajar un modelo teórico de teoría del caso, es decir, cómo planificar un caso penal, si quieren ponerlo en otra nomenclatura, y qué elementos conlleva esto, ¿no? Porque muchas veces esta idea de la teoría del caso, de nuevo, todos la tenemos en la cabeza, pero la reducimos de tal manera que no tiene ningún sentido concreto. Nosotros vamos a dar un modelo de trabajo de teoría del caso que va a impactar en el uso de todas las técnicas de litigación que luego vamos a aplicar, el examen directo, el contraexamen, las objeciones, la construcción de alegatos. Yo diría, eso es una primera idea. Hay que preparar, no hay que improvisar. Es decir, las audiencias requieren trabajo, ¿verdad? Una segunda cuestión que a mí me parece que es muy importante tiene que ver con dónde nos vamos a desenvolver. Nos vamos a desenvolver en un escenario que se llama la audiencia oral. Y ese escenario que se llama la audiencia oral básicamente establece una regla del juego prioritaria, que es que usted tiene que proveer de información al juez. Y entonces, no podemos pedir el auxilio del juez, no podemos llevar escrito lo que queremos que el juez sepa, no podemos requerir ayuda de alguien que esté sentado cerca. No, usted como preparó, definió los objetivos y está en condiciones de transmitir esa información. Y el contexto de un juicio, para agregarle un pelo a la sopa, ¿verdad? Esto todavía se hace más compleja porque lo tenemos que hacer a través de nuestra prueba. Por mucho que usted conozca el caso, por mucho que usted lo haya estudiado y preparado, usted no es prueba. Entonces vamos a tener que transmitir toda esta información a través de nuestra prueba. Y eso nos va acercando a esta idea de las técnicas de litigación. Yo soy el técnico, el abogado, el que preparo, el que defino los objetivos, pero tengo que hablar al tribunal, tengo que transmitir un mensaje al tribunal a través de mi prueba. Y eso nos lleva a que no da lo mismo cómo transmito un mensaje. Uno diría, básicamente en una audiencia, uno quiere convencer, generar convicción, que van a escuchar probablemente a los profesores hablar mucho de la palabra persuasión, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo queremos persuadir? Porque nosotros buscamos una determinada consecuencia de lo que nosotros le vamos a comunicar al tribunal, ¿no? Ahí está la lógica siempre presente de una teoría jurídica que está detrás de lo que nosotros planteamos, probamos, ¿cierto? Y entonces, eso hay que hacerlo de la mejor manera. Fíjense ustedes que un racionalista total como Tarufo siempre distinguió, ¿cierto? La verdad judicial, decía él, es una verdad que se produce por la corroboración. Pero él decía que esa verdad judicial podía ser además una buena verdad. Y una buena verdad es precisamente esta que es presentada de la mejor manera al tribunal. Entonces, todas estas decisiones de no solo saber qué tengo que probar, sino cómo lo hago para ser eficiente en esta tarea de lograr la convicción del tribunal, tiene que ver con la aplicación específica de cada técnica. Y esto también es muy importante entenderlo, porque de nuevo entonces la técnica no funciona sola, como decía Felipe, ¿no? Y esto yo creo que rápidamente los alumnos lo van descubriendo, esta idea de que yo me puedo haber leído un manual de litigación, pero no es lo mismo saber qué preguntas se hacen en un examen directo o en un contraexamen a saber cuáles son las preguntas específicas que tengo que hacer en un caso, ¿no? O cómo ordeno la información que quiero transmitir al tribunal, ¿no? Cómo la divido en capítulos, de qué manera la presento, para esta idea que suena simple, pero probablemente es la que más deficiente somos los abogados, que es cómo transmitir persuasivamente la información. Cómo hacerlo para que esto que queremos transmitir al tribunal le llegue digerido, le llegue de la mejor manera. Y sobre esto una cuestión final, para que hagamos un diálogo entre todos nosotros, que tiene que ver entonces que en estos cursos, donde lo que hay es un entrenamiento en el uso de las técnicas, no solo conocer la técnica, sino aprender a usarla de la manera más eficiente, estamos en un plano, si quieren ustedes, más o menos horizontal
en toda Latinoamérica. Es decir, las técnicas de litigación son las mismas, independientemente de la regulación normativa de algunos códigos o independientemente de las prácticas, ¿no? Y por lo tanto, lo más importante es entender las lógicas de las técnicas de litigación. ¿Cuál es el sentido que ellas tienen? Porque les va a pasar, en la legislación chilena o en la que litiguen, que a veces a los abogados les va a tocar la difícil tarea de a veces instruir también al propio tribunal sobre cuál es la forma correcta de ejecutar una técnica o cuál es la forma en que él tiene que interpretar una regla legal, procesal muchas veces, que puede ser contraria a la lógica de la presentación de la información. Entonces, yo les diría que van a salir pedaleando fuerte, ¿no? Y van a salir entendiendo cuál es el sentido de lo que hacen. Y yo creo que eso permite que uno después salga de este gimnasio, pero no pierda el entrenamiento, que lo lleve a cada una de las causas que ustedes van a litigar con posterioridad, donde, y eso sí se lo podemos asegurar, cada uno de ustedes, aunque tengan mucha experiencia, va a tener una nueva caja de herramientas o unas nuevas herramientas para desenvolverse de mejor manera, ¿no? Y yo creo que ese podría ser, a mi juicio, el aporte que la mayoría de los alumnos reconoce de este curso. Nadie entra y sale de este curso de la misma manera, ¿no? Obviamente va a depender mucho de la base, ¿no? Pero todos reconocen que finalmente aprendieron una metodología de trabajo del caso, que va a ser todo lo que vamos a hacer teórica y prácticamente con teoría del caso, y van a visualizar por los comentarios de los docentes, por los comentarios de los jueces, ojo, cómo nos demandan los jueces también la información. Muchas veces nos capacitamos entre abogados y se nos olvida que el que le estamos transmitiendo el mensaje es el juez. Y muchas veces ese juez tiene, y lo van a ver ustedes en el ejercicio final, observaciones bien razonables y lógicas de la forma en que un juez espera que usted le comunique la información, ¿no? Entonces yo creo que básicamente este curso tiene un eje en establecer un piso mínimo de conocimientos y de entendimiento de la lógica de las técnicas, pero no se agota en un repaso exhaustivo de esto, pero con esa base conceptual, con esa base teórica, vamos a hacer mucho ejercicio práctico que nos va a permitir ver si de verdad estamos en condiciones de manejar el auto y podemos entonces olvidar ya ese manual donde leíamos cómo había que hacer. Yo creo, Felipe, que lo mejor sería abrir aquí ahora una conversación con quienes nos acompañan para ver qué dudas tienen o cómo entienden o qué expectativas tienen de un curso como este. Por supuesto. Se abre entonces la palabra. El que tenga alguna duda, por favor, con toda la libertad del mundo, lo puede escribir en el chat o puede hacer directamente la pregunta con su propio audio. Adelante. Profesor, aprovecho inmediatamente de abrir los fuegos. Voy Sí, a abrir mi Esteban, cámara. Voy a abrir la adelante. cámara, no vayan a pensar que estoy escondido aquí. Pregunto la verdad. ¿Hay que tener experiencia previa en lo procesal penal, ya más, digamos, desde la perspectiva de la norma? Súper buena experiencia, pregunta, Esteban, la experiencia. Históricamente, mira, no sé exactamente qué número de versión ya llevamos en este curso, no sé si es el 12, el 15, pero históricamente en este curso hemos tenido una participación muy, muy heterogénea. Hay alumnos que tienen años de experiencia y son litigantes que ya tienen harto fogueo, y otros, en cambio, que están recién entrando en el área penal, ya sea por edad, porque recién son abogados, o porque antes se dedicaban a otra cosa y quieren explorar también su participación en procesos penales. No es necesario tener experiencia litigando en materia penal anteriormente. Por el contrario, nuestra propia experiencia en estos cursos así de heterogéneos, como te digo, es que es bastante complementario la participación de unos y otros, ¿verdad? Los que no tienen ninguna experiencia o poco conocimiento
se enriquecen mucho de los colegas que tienen más, por una parte, ¿verdad? Por sus comentarios y por compartir justamente ese conocimiento y experiencia, que es un elemento importante de estos cursos también. Y los que tienen menos experiencia ayudan a los que tienen más porque hacen las preguntas que a uno se le olvidó hacer, que uno ya no hace porque pasó por ahí hace mucho tiempo. Una vez cuando ya lleva mucho tiempo en algo se le olvida cómo era no saber, ¿verdad? Entonces son preguntas refrescantes, ayudan a volver a la base. Entonces fíjate que terminan siendo un complemento bastante bueno. Digamos. Es bueno tener esta heterogeneidad en cursos como estos y está diseñado de hecho para que todos, independientemente del lugar de donde vengan y con la experiencia y conocimientos con el que lleguen al curso, que todos terminen litigando mejor de lo que entraron. Eso también lo decía Leonardo, ¿verdad? Y así, de hecho, ha sido, hasta ahora hemos podido cumplir esa promesa. Me queda claro. Perdón, profesor. y agregarte una cosa que a mí me parece muy, muy clarificadora. A ver, yo que soy más viejo probablemente que todos los que están acá, empecé a hacer capacitación en litigación en la década, para no ponerme tan viejo, de mediados de la década de los 90. Es decir, en Chile eso significa sin Código Procesal Penal. Porque las técnicas son una forma consensuada y probada de hacer algo de una manera correcta, ¿no? Y por eso a veces se produce un ruido o una falta de sintonía entre esta forma correcta de hacer algo e incluso algunas regulaciones normativas. Por eso a nosotros lo que nos interesa, y yo lo decía cuando estábamos conversando, es que usted entienda la lógica y la dinámica de una técnica de litigación. Porque eso le va a permitir no solo aplicarla, sino muchas veces poder debatir o plantear ante el tribunal cuál es el sentido, que básicamente, siguiendo un poco a Binder, ¿cierto? Tiene que ver con esta idea de generar información útil y de calidad, de la más alta calidad al tribunal. Y a veces uno ve que hay normas que son totalmente disfuncionales a eso. O que pudiendo interpretarse de una manera más razonable, tenemos jueces que las aplican literalmente, ¿no? Y que terminan afectando la utilización de la técnica. Pero fíjese que normalmente cuando eso ocurre, el perjudicado es el propio juzgador. O sea, hay un juez que interpreta una regla de una manera que le impide conocer mejor los hechos, ¿no? Bueno, ahí será usted el llamado, precisamente porque ya entendió cuál es el sentido de esta dinámica, a veces incidentar, discutir. Y eso, como dice muy bien Felipe, tiene que ver con, uno podría decir que es mejor partir desde la base de la técnica para aproximarse a la regla, que es el Código Procesal Penal, e interpretar esa regla conforme a lo que yo ya me convencí, ¿cierto? Es el mejor método para aproximarse a la verdad. Se agradece, profesor. Muy bien, abierta la palabra por el chat o directamente al micrófono, como les parezca más cómodo, para responder a sus dudas, comentarios, quejas, lo que estimen conveniente. Sí, Gabriel. ¿Estás sin audio, Gabriel? No te escuchamos. Ahí sí. Saludo a todos los profesores y a los distinguidos colegas que nos acompañan acá y consultar respecto de los materiales que entrega este curso. Ya nos ha anticipado un poco el hecho, digamos, de una serie de videos que van a estar disponibles por 30 días, pero otro tipo de material, esa es mi pregunta. Bueno, los materiales son obviamente los videos que quedan disponibles, que están con las clases, ¿verdad?, que se hicieron, ¿cierto? Y la materia de cada una de esas clases. Están también las presentaciones que cada uno de los profesores va a usar en sus respectivas clases, y el material principal de todos, el más importante, el que no puede faltar, es el caso que vamos a usar, porque el caso es nuestro escenario, digamos, es nuestro gimnasio, ¿verdad? Esos son los materiales que tiene este curso. Ahora, sobre eso siempre te vas a encontrar con un profesor que va a mencionar un texto, que va a mencionar un artículo, y uno ordinariamente ahí a la pobre Paloma se los mandamos, ella lo difunde, pero tengan la expectativa de un curso más bien abierto. Esto no es un curso ritualista o formalista. Muchas veces de una pregunta
aparece un tema que es de interés y uno se acuerda o de algo que escribió uno, que lo escribí yo, que lo escribió Felipe, y uno normalmente al alumno dice, mire, pídanle tal cosa a tal profesor, ¿no? O revisen tal o cual texto. En el caso de Felipe, en el caso mío, los dos hemos escrito, no por creernos, digamos, pero hemos escrito bastantes cosas sobre temas de litigación oral, ¿no? Y del proceso penal. Entonces, normalmente sobre cada una de esas materias hay buena referencia bibliográfica, actualizada referencia bibliográfica, que también se las podemos entregar, o, como digo yo, normalmente las cosas que he escrito y que están en artículos, uno las difunde a través de internet, digamos. Yo no tengo problemas con los temas de, aunque que no salga acá con los temas de propiedad intelectual, digamos. Profesores, Rolando, adelante. eh, quería hacer una consulta que yo lamentablemente llegué tarde. ¿Cuánto de práctica hay en este curso en cuanto al ejercicio práctico, estudio de casos, examen, o sea, digamos, interrogatorio, contrainterrogatorio? Porque yo veo que por más que uno estudia, nunca va a ser suficiente el tema para hacer las preguntas, contrainterrogar. Eso, ¿cuánto el curso contiene el tema del ejercicio práctico? Rolando, mira, llegaste tarde, pero súper enchufado, porque justamente sobre eso hablamos al principio y es exactamente la línea de lo que nos importa, ¿verdad? Que no sea solamente conocimiento, sino que haya mucha práctica, ¿verdad? Decíamos que este curso iba a parecerse más a un gimnasio que a una sala de clase, ¿verdad? Es más del 50% del tiempo del curso está destinado a entrenar. Ah, ya. Entrenar significa construir guiadamente y en grupo la teoría del caso, entrenar significa interrogar a los testigos, contrainterrogar a los testigos, prepararlos para ir al juicio, luego ir a un juicio con un juez de verdad, ¿verdad? Con un juez penal que va a dirigir esa audiencia y en el que se va a presentar el caso como si fuera un caso real, ¿verdad? Entonces, eso en términos de tiempo es más del 50% del tiempo destinado a entrenamiento. Ah, ya, muchas gracias, me quedo Y muy claro. con un testigo, a lo menos con un declarante que es un declarante externo a ustedes, Claro. al que efectivamente hay que sacarle la información, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, Muchas pero gracias. es esencial que tú veas esto también, y esto, los que han venido a otros cursos, han tenido oportunidad de ir a cursos de mediana calidad para arriba, muchas veces uno aprende más cuando a ti te corrigen o te comentan tu práctica que leyendo un libro. Porque cuando uno lee, normalmente uno dice, ah, pero obvio, ¿no? O sea, hay que hacerlo así. Qué raro que estén escribiendo esto, ¿no? Es como sentido común. Pero cuando lo haces, ordinariamente todos tenemos algunos ripios, tenemos alguna forma incorrecta de entender cuestiones que parecen obvias, ¿no? Para decir una obviedad. No use preguntas sugestivas. Y uno ve a alguien haciendo preguntas y dice, pero está haciendo preguntas sugestivas, ¿no? Entonces, la dinámica del taller no es solo que tú practiques, es que en ese taller te van a decir cuáles son los puntos de mejora o cuáles son las cosas al revés que hay que destacar. Y eso, en mi experiencia de 30 años y tanto haciendo clases de litigación, eso normalmente se fija más que la lectura de cualquier documento. Por eso se habla tanto de aprender haciendo, ¿no? Porque no es lo mismo leerlo que uno lo haga y que se lo comenten. Exactamente, Sí, eso que comenta, perdón, Rolando, sí, adelante. no, que yo pensaba que muchas veces pasa que, por ejemplo, la fiscalía, en este caso penales, está más, digamos, más preparado para interrogar y la defensa para contrainterrogar. Y a veces la defensa le cuesta mucho interrogar a sus testigos, entonces eso es lo que a mí siempre me ha costado. Entonces quería ver si digamos, quería superar esa barrera a veces que se produce cuando uno queda muy marcado en algo, como un defensor, por ejemplo, o los fiscales generalmente son más dados a interrogar que contrainterrogar. Entonces, me parece muy interesante si se aborda todos esos tópicos. Así que me quedó clara la respuesta, profesor. Muchas gracias.
a ti, Rolando, por la pregunta y complementando un poco más lo que decía Leonardo, es impresionante realmente cuando uno hace las primeras clases, ¿verdad?, del marco conceptual, como yo les decía, y uno habló que el examen directo se hace con este tipo de preguntas y el contraexamen con este otro tipo de preguntas, y todos lo entienden, pero cuando llega el momento de hacerlo, nadie lo hace, o lo hacen con algunos errores, ¿verdad? Porque esto es natural, ¿verdad? Así aprendemos los seres humanos, esta es la manera en que actuamos, y la única forma de salir de ese error es haciéndolo, detectando el error, volviendo a hacerlo, volver a cometer el error, volver a repetir cómo hay que hacerlo correctamente, hasta que se crea una ruta, ¿verdad? Y se va construyendo un músculo, ¿cierto? Una manera de hacer correctamente las cosas que no se logra adquirir solo por conocer y entender. Esa es la clave, ¿verdad? No hay otra manera de hacerlo que entrenando una y otra vez. Y uno a veces puede creer que ese entrenamiento lo puede obtener a través de la experiencia, litigando en audiencias de verdad. Y a veces es así, pero muchas otras veces no es así. Y uno cree que está haciendo bien las cosas y le resultan mal, y le resultan mal, y le vuelven a resultar mal, y uno no es capaz de verlo, porque para darse cuenta es necesario tener a alguien que uno lo vea de afuera, ¿cierto? Esto no es fácil, ¿verdad? También hay que tener un marco conceptual claro, donde uno pueda identificar que algo es un error o no, de acuerdo a ese marco que uno compara, ¿cierto? Nada de esto se logra con facilidad, al menos en la práctica, y si se logra, bueno, se puede lograr, pero pagando un alto precio, ¿cierto? No queremos tratar de equivocarnos en audiencia con nuestros representados, sino que más bien en un escenario amigable donde equivocarse sea una oportunidad y no un lugar donde se paga un alto precio, ¿cierto? Los jueces tampoco están ahí para enseñarnos, ¿verdad? Eso no es su función en una audiencia judicial, su función es otra. A veces podremos tener la suerte de que un juez tome unos minutos y nos explique qué es lo que estuvo mal, ¿verdad? Pero generalmente no es así. Generalmente solo nos hacen pagar el precio y se acabó, ¿verdad? Aquí tenemos la oportunidad, en cambio, de detectar ese error y tratar de mejorarlo. Bien, ¿hay alguna otra duda, interrogante, consulta, inquietud? Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra. María Soy de la Alejandra, ciudad de Arica y me bienvenida. enteré por otras colegas. Yo en realidad egresé recién el 28 de diciembre de la carrera de Derecho y siempre me ha llamado la Felicidades. atención del tema de la litigación oral. Es lo que a mí me gustaría desempeñarme. Ahí está mi compañera Barbarita también, que ya egresó. Y trabajo yo en este momento en el juzgado policial local hace 24 años. Y a mí me gustaría, profesor, saber de alguna manera que nos enseñen los presupuestos que no deben faltar a ninguna audiencia. Lo digo porque lo llevo al caso policial local, que muchas veces los abogados no, al momento de abrir alguna audiencia, no presentan algunas cosas, desconocen algunas otras, no responden cuando hay la réplica, la dúplica, se confunden, citan alguna jurisprudencia que no tiene nada que ver con el caso. Entonces, me imagino que esto también debe ocurrir en el tema de la litigación. Existe, yo me imagino que debe existir, pero se nos va a entregar todos los presupuestos que debemos tener, que no debe faltar en alguna audiencia. Muy buena pregunta. A ver, lo primero es que no es tan amplio como ninguna audiencia, porque este es un curso que se dedica específicamente a entrenar las habilidades de la audiencia de juicio, ¿verdad? No de cualquier audiencia, sino que la audiencia de juicio en particular. Sin embargo, hay una herramienta que es común, yo le diría, no solamente a todas las audiencias, sino que es común a todas las audiencias en cualquier materia, que es la teoría del caso, ¿verdad? Y la teoría del caso es la herramienta que a uno le permite, de alguna manera, construir la columna vertebral de la litigación en cualquier causa, de cualquier materia, ¿cierto? Y a partir entonces de esa columna vertebral, uno debiera ir en cualquier tipo de audiencia que le toque litigar y en cualquier materia, construyendo de manera coherente cada uno de los pasos que no pueden estar ausentes en una litigación, ¿verdad? Pero desde ahí, ¿verdad? Es esa herramienta en particular que es el cerebro, si ustedes quieren, ¿verdad? De la litigación, de la preparación de la litigación en una causa cualquiera, desde donde se pueden derivar esos pasos, ¿cierto?
Leonardo, ¿tú si quieres agregar algo con eso? Sí, a ver, yo creo que básicamente el problema de los abogados, aunque a veces suena un poco pesado decirlo, es que son muy buenos para improvisar. Como diría un autor, son buenos para pensar rápido y malos para pensar despacio, ¿no? Es decir, las audiencias son un escenario complejo en cualquier materia, no solo en materia penal, en laboral, en familia y probablemente en civil en su tiempo, o algunas audiencias de policía local probatorias que son un poco más, ¿cierto?, contradictorias. Bueno, son escenarios en que usted tiene que planificar. Y planificar, en términos del derecho procesal más moderno, se llama tener una teoría del caso. Pero por eso se van a dar cuenta ustedes que teoría del caso no es que ustedes digan, este es un caso de homicidio, o esto es un robo, no, esto es legítima defensa. No. Teoría del caso es una metodología de trabajo. Es una forma de planificar las audiencias. ¿Y por qué hay que asumirlo eso como algo serio? Porque la teoría del caso hace algo que no tienen las técnicas de litigación. Las técnicas de litigación, como yo les decía, son una forma consensuada, probada de hacer algo. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas que hay que usar en un examen directo? Pero todos los que están acá comprenderán que nadie va a ganar un juicio sabiendo que en el examen directo se hacen preguntas cerradas, abiertas y que no se usan preguntas subjetivas. No, lo importante en un juicio es saber qué preguntar. Es decir, lo importante cuando usted se desempeña en concreto en una audiencia es el objetivo que usted quiere alcanzar en esa audiencia. Ese objetivo lo determina la teoría del caso. Por eso y por eso en el curso es lo primero que van a ver y es lo primero que van a ejercitar después. Porque ahí está la base para determinar cómo ejecuto correctamente luego las técnicas que tienen este problema, que son neutras, ¿no? Y que por lo tanto requiero dotarlas de contenido, ¿no? Saber preguntar correctamente es muy importante, sin duda, pero más importante que eso es saber qué preguntar. Y ese qué preguntar se lo da la teoría del caso. Y eso, a cerrar, porque el tema es de juicio, pero eso le permite planificar todas sus audiencias. Usted decía, ¿cuál es la herramienta más general? Bueno, la teoría del caso le permite preparar una audiencia de control de legalidad de la detención, un debate de medidas cautelares, un debate probatorio en la audiencia preparatoria, e incluso le permite litigar en materia civil en procedimientos escritos. Tal cual. Muy bien, perfecto, me convenció, dice Bárbara. Muy bien. Pues, déjeme agregarle una pregunta, profesor, disculpe, Adelante. profesor Marín. ¿Cómo linkea esto con el curso del Manual General de Litigación? Buena pregunta. Yo te diría que el Manual General de Litigación es un manual que pone a disposición el conocimiento y entendimiento de las técnicas de litigación, pero carece por completo, obviamente, no puede ser de otra manera, de la posibilidad de entrenar. ¿Ok? Entonces, hay dos cosas que el manual no tiene, que este curso sí tiene. El entrenamiento, ¿verdad? Y que decíamos que es muy importante, ¿verdad? Porque el entrenamiento es el que permite encarnar la habilidad, ¿cierto? Y la posibilidad de hacer preguntas, ¿cierto? Es una cuestión que por el diseño, ¿cierto? De un manual de ese tipo, no se puede hacer. Son las dos cosas que este curso sí tiene, pero el manual tiene, por supuesto, la ventaja de una manera muy fácil, explicar, dar a conocer y lograr entender las habilidades de litigación, pero sin poder entrenarlas, ni tampoco resolver las dudas que se vayan presentando. Esa es su limitación. Oiga, yo tengo que acusarme en este curso, en todo caso, yo soy uno de los que ha ido a dar lástima a los juzgados de policía local en Arica, porque también soy de Arica. Okay. Lo reconozco públicamente, sí, lo reconozco públicamente. Ha ido bien, sí, pero gracias hay que mirar para arriba, ¿no? Pero no, la verdad es que yo soy uno de esos, así que reconozco hidalgamente el tema. Muy bien, muy bien. No hay problema que no tenga arreglo si es que no se reconoce el problema primero. No, sí, Además. siempre se aprende. Siempre se aprende. La vieja regla de un par de palos, digamos, enderezan la carreta, ¿no? Para mejorar, Era un poco para lo que yo le decía, mejorar. a veces un buen comentario o un comentario acertado sobre mi desempeño se me fija, como diría usted, a fuego. Nunca más se me olvida. Lo que pasa es que yo siempre he litigado oral.
Entonces era meterse, digamos, a los policías locales, que son como un híbrido en ese sentido. Uno entra en la complejidad, porque la verdad es que, por ejemplo, yo a los civiles no voy, definitivamente. Entonces, estoy esperando la reforma. La llegue Estamos algún todos día. esperando esa reforma. Algún día. Algún día, ya va a ser. Muy Gracias, bien. Regrese Felipe, que es un hombre modesto, tiene un manual de litigación de audiencias civiles que escribiste para Costa Rica, si no me equivoco. Sí. ¿Dónde no? Bueno, Costa en Costa Rica, efectivamente, que en Costa Rica, mira, se nos adelantaron, en Costa Rica sí tienen reforma procesal civil que nosotros no tenemos, ¿verdad? Y efectivamente para Costa Rica escribí un manual de litigación que es aplicable de nuevo, como decía Leonardo, ¿verdad? Las habilidades de litigación son universales. Entre otras cosas, especialmente para el juicio, perdón, y con esto termino y nos despedimos si es que no hay ninguna otra pregunta. Las audiencias de juicio son instancias, son espacios para probar hechos. Hechos. Y los hechos no tienen apellido, los hechos no son penales, los hechos no son laborales, los hechos no son civiles, los hechos son hechos. Y la lógica, por lo tanto, de probar hechos y convencer a otro, o un juez profesional o un jurado en otros lugares, ¿verdad? La dinámica de probar hechos y convencer sobre una versión de cómo ocurrieron las cosas es una cuestión relativamente universal, ¿verdad? Por supuesto, cada código tiene algunas normas específicas que modifica de alguna manera esta dinámica, pero la dinámica fundamental es la misma, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en este curso, pero específicamente aplicado a materia penal. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, consulta antes de que terminemos nuestra reunión? Que ya estamos en una hora razonable de terminar. Muy bien, creo que todo claro, dice Bárbara, estupendo. Qué bueno, me alegro de que les haya quedado claro. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Espero que nos veamos en el curso y si no, en alguna otra oportunidad. Que les vaya muy bien. Que estén muy bien. Chao, Mucho gusto. saludos a todos. Gracias. Que estén bien, hasta luego. profesores, colegas, que estén bien. Chao. Chao.